que viene del Señor. Es un mover de adoración, salvación y vida eterna. Hay un mover, es el poder de Dios, es una revolución, es Jesús moviéndose hoy aquí. Dios es aquí, se mueve aquí, una atmósfera de libertad llena ese lugar. Dios es aquí, se mueve aquí, hay armonía en su iglesia hoy, unidos en su amor, se mueve aquí. ¡Vamos! Hay un mover que viene del Señor, es un mover de adoración, salvación y vida eterna. Hay un mover, es el poder de Dios, es una revolución y es Jesús moviéndose hoy aquí. Dios es aquí, se mueve aquí, una atmósfera de libertad llena ese lugar. Dios es aquí, se mueve aquí, hay armonía en su iglesia hoy, unidos en su amor, se mueve aquí. Dios es aquí, se mueve aquí, una atmósfera de libertad llena ese lugar. Dios es aquí, se mueve aquí, hay armonía en su iglesia hoy, unidos en su amor, se mueve aquí. Vamos, se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, todo mi ser confía en ti y yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré, te amaré hasta el fin.
Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo después de estos especiales de verano que hemos estado teniendo durante estos miércoles. Retomamos con la serie Oraciones Salvajes. Esta es la segunda parte de esta serie que habíamos dejado en el mes de diciembre, y enero y febrero hemos estado viendo algunos especiales. Así que bueno, hoy vamos a retomar con esta serie y luego de un periodo de oración vamos a predisponer también nuestro corazón, nuestra mente, para poder estar atentos a lo que Dios hoy quiere decirnos, a lo que Dios quiere hoy hablarnos a través de su palabra. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y que podamos entregar este tiempito al Señor para que no haya nada que nos esté distrayendo. Bendito Dios, te damos gracias porque podemos estar, Señor, ante tu presencia. Gracias por esta tarde que nos das para poder separar y apartar este tiempo, Señor, para poder escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, que te pedimos, Señor, que no haya nada en este tiempo que nos distraiga, Señor, sino que podamos estar con nuestros oídos atentos, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a querer recibir lo que vos hoy querés decirnos. Nos ponemos en tus manos, Señor. Bendice, Papá, a cada uno de los que están del otro lado de esta pantalla para poder, Señor, recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Amén. Bueno, el título de hoy, de este día, es Aquí estoy yo, envíame a mí. ¿Sí? Y hoy iba a hacer una introducción, pero te voy a poner ya en el primer punto para desarrollar este tema. Cuando Dios te llama,
cuando Dios te llama, responde. Ese es el primer punto del título de hoy, Aquí estoy yo, envíame a mí. Y quería antes de introducirnos a hacer este ejemplo, ¿no? Hoy por hoy la mayoría de las personas familias hemos dado de baja nuestro teléfono fijo, ¿sí? Que teníamos de línea en nuestras casas. Pero sí nos manejamos con el celular, ¿sí? Estamos todo el tiempo con el celular, pendientes de nuestro celular. Es como parte, una extensión más de nuestro cuerpo el celular. Si salimos y nos olvidamos, decimos, ¡ay, me olvidé del celular! Vuelvo corriendo para buscar mi celular. Y si salí rápido y no me di cuenta, cuando estoy ya en la calle, en el auto, me doy cuenta que me dice, ¡ay! Me puede llegar a agarrar un ataque. Todo, ¡ay, me olvidé del celular! ¿Cómo voy a hacer hoy mi día de trabajo? ¿Cómo voy a estar hoy sin tener mi celular? ¿No es cierto? ¿Me pasa solamente a mí? Usted pasa también a vos. Estamos así, ¿no? Que no podemos estar sin nuestro celular. Ahora, cuando tenemos nuestro celular, estamos acostumbrados a manejarnos con el WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, casi ni siquiera hablamos, ni siquiera hacemos llamadas. Nos manejamos con mensajitos en el WhatsApp, de mensajes de texto o un audio. Estamos ahí rápido, sí, te mando este mensaje de voz, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Aunque nos manejamos con esto, con el celular y el WhatsApp, muchas veces leemos el mensaje, escuchamos ese mensaje de voz, pero no respondemos, ¿sí? Ay, creo que es un mal que muchos de a poquito fueron incorporando. Escuchar un mensaje, escuchar un audio de voz y no responder enseguida. Quizás, bueno, obvio, quizás es porque estás manejando, quizás es porque no podés en ese momento atender porque estás en el trabajo, en una reunión, entonces no podés atender. Pero es lo que últimamente suele suceder. O vemos y decimos, bueno, después le respondo y nunca más respondí. Ese mensaje quedó ahí y me quedó último, me quedó y pasó y no respondí el mensaje, ¿no? Entonces, pero eso no pasa en encuentro, no pasa en ninguno. Ahora, yo te pregunto, cuando sentís que Dios te llama, ¿respondés? Cuando Él te llama, ¿sabes qué? Es porque Él tiene un propósito para tu vida. Y eso implica que tengas que justamente estar atento a lo que Dios te está queriendo decir, a lo que Dios te está llamando, que puedas estar atento y aprender también a recibir ese llamado. Y para cuando Dios te llama, muchas veces uno tiene que renunciar, ¿sí? Renunciar a tus propios planes, tenés que renunciar a tus propios deseos, tenés que estar dispuesto para ir donde Él te diga que tenés que ir, para hacer lo que Él quiere que hagas, estar dispuesto para hablar cuando Él dice que tenés que hablar. Entonces es como que, bueno, uno tiene que tener ese oído bien ajustado para poder escuchar cuando Dios nos está llamando y Dios nos está pidiendo algo. Pero en esa decisión de poder responder a ese llamado de Dios, ¿sí? Tiene que ser también en nuestras vidas esa rendición por completo hacia el Señor, ¿no? Cuando Dios me llama, yo voy a responderle, pero voy a tratar de dar todo de mí para poder rendirme por completo, ¿sí? Y muchas veces no respondemos porque no es fácil responder cuando Dios nos está llamando, cuando Dios nos está inquietando, ¿no? A que debemos renunciar, ¿sí? A dejar nuestra propia comodidad. Bueno, a veces no estamos dispuestos a cada una de esas cosas que Dios nos está pidiendo, ¿no? Y nos sentimos tentados a ser excusados, ¿sí? ¿Para qué?
para decir que no somos los indicados para eso que Dios nos está pidiendo, para eso que Dios nos está llamando. No somos nosotros. No creo que Dios se equivocó. Yo no estoy preparada. Yo no lo puedo hacer. Yo no califico para esto que Dios me está pidiendo, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Dios nunca llama a personas perfectas. Dios llama a hombres y mujeres imperfectos y débiles, como vos y como yo, ¿sí? Simplemente desea personas que estén dispuestas, ¿sí? Capaces de hacer la diferencia por Él. Eso es lo que Dios quiere hoy de vos y de mí. Personas que sean capaces de hacer la diferencia por Él. Por Él que dio un día su vida en la cruz por vos y por mí. Por Él que se jugó todo por vos y por mí. Por eso Él hoy te está llamando, para que vos puedas hacer esa diferencia, para que vos puedas cumplir ese propósito que Dios tiene con tu vida, para que vos puedas ser un instrumento de bendición para otros. Y sabes que me llena de alegría cuando a veces me cuentan, ¿no? Que estando en la calle han sentido que Dios les decía que debían acercarse a una persona, ¿sí? Que habían sentido en su corazón este deseo de acercarse a aquella persona o orar por esa persona, ¿sí? Eso justamente, ¿saben qué? Es ser sensible a la voz de Dios y en obediencia a responder con la acción. Y eso es lo que Dios espera de nosotros cuando Dios hace un llamado. Dios no te va a pedir cosas difíciles que vos no puedas hacer. Tan sencillo como eso, tan sencillo como que vos puedas escuchar a aquella persona que está en necesidad, tan sencillo como que vos puedas acercarte a esa persona que está con un problema y que puedas decir, voy a orar por vos. Tan sencilla como poder dar una palabra de aliento para aquella persona que está en un momento de dificultad, de dolor, de tristeza. Tan sencillo como eso, ¿sabes? De esa manera es cuando vos estás abriendo, ¿sí? Tu corazón, dejando de lado todo lo que vos tenías para hacer, tus cosas. ¿Para qué? Para poder estar atento, escuchando y ayudando a otro que necesita. Eso es ser, justamente tener ese oído sensible a la voz de Dios, ¿sí? Y poder responder a un llamado que Dios está haciendo. Para algunos es más fácil que para otros. Eso es totalmente cierto, ¿sí? Seguramente otros se sientan con vergüenza si alguien ve que ahí en la calle están necesitando, es como que quizás te cuesta más acercarte a esa persona para decir, ¿querés que esté orando por vos? Pero otras veces quizás se sientan incapaces, que no lo pueden hacer, otros quizás andan de las corridas por el tema del trabajo y que no puedo parar, no puedo frenar, voy a llegar tarde al trabajo, voy a llegar tarde a la reunión, voy a llegar tarde a la iglesia, entonces no puedo parar. Pero que vos puedas hacerlo justamente es justamente dejarte ser ese instrumento en las manos de Dios. Y te quiero leer en 1 Corintios 1, 28, 29 que dice: también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles y despreciables, ¿sí? Y de poca importancia. ¿Para qué? Para que aquellos que se creen más importantes, ¿sí?, se den cuenta de que en realidad no lo son. Dios te eligió a vos tal cual como vos sos, ¿sí? Y Dios quiere que vos puedas tener en tu corazón humildad, ¿sí?, amor, para poder servirle a Dios a través de esto,
de esta acción a través de poder ir, acercarte y orar por aquella persona que está necesitando. Eso forma parte de esto. Dios eligió, dice, a lo más bajo. Entre esos que eligió de los más bajos estoy yo, estás vos. Él no eligió a grandes, ¿sí?, para que vayan a hacer eso, sino que eligió, dice, a los más bajos y despreciados. ¿Para qué? Para que aquellos que tienen títulos, aquellos que se creen más, ¿sí?, se den cuenta, dice la palabra, que no pueden ser esos orgullosos y creerse más, que ellos son los únicos que pueden llegar. No, Dios te quiere usar a vos. Pensá en eso. Y esto me recuerda mucho cuando Dios me llamó a mí, como imperfecta que soy, ¿sí? Dios me llamó, y Dios tenía un propósito con mi vida. Y siempre digo, Señor, ¿por qué a mí? Pero bueno, yo sé que Dios tiene un propósito con mi vida. Y a veces siento que yo digo, ¿qué puedo ser de bendición? ¿Para quién puedo ser? Pero yo sé que Dios me usa, ¿sí?, para otras personas, para otras mujeres, al hablarle, al orar con otras personas, con otras mujeres. Y eso es lo que te tiene que llenar de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque en medio de estar ayudando, orando, dando un consejo, una palabra a otra persona, estás haciendo lo que Dios te pide, estás haciendo lo que Dios te mandó. Y eso me recuerda que en la Biblia hay muchas otras personas, muchos otros personajes de la Biblia que tampoco fueron perfectos. Y me recuerda el caso de Moisés, ¿sí? Moisés, ¿qué fue? Fue un asesino. David fue un adúltero. Rahab fue una prostituta, ¿sí? Dios no solo llamó a personas que hicieron cosas malas, sino que también llamó a personas poco comunes, ¿sí?, débiles e inseguras. Y en la Biblia encontramos algunos otros mensajeros, profetas, líderes que fueron elegidos por Dios, ¿sí? Y entre esos está Noé. Noé, la Biblia dice que se había emborrachado, ¿sí? Isaac, que era un soñador. Estaba José, que fue abandonado. Gedeón, que era un miedoso. Jeremías, que era un llorón. Noemí, que se volvió amargada, ¿sí? Abraham, que Dios tenía un propósito, pero ya cuando él era viejo, dice en la Biblia, de avanzada edad, pero Dios lo llamó igual porque tenía un propósito con él aún en su edad avanzada, ¿sí? Entonces, Marta, ¿quién fue? Una mujer obsesionada con el orden, la limpieza, ¿sí? Y no podía ver que su hermana estuviera al lado de Jesús, ¿sí?, pensando en querer escuchar a Jesús. Ella estaba obsesionada. ¿Con cuál de estos personajes, y hay cuántos otros más en la Biblia que te puedas llegar a sentir identificado, ¿sí? Juan el Bautista no comía asados, no comía sushi, para decir un poquito más fino, sushi, sino que dice que comía langostas, comía bichos, ¿sí? Entonces te das cuenta que acá solamente nombré algunos, y estos no eran súper santulones, sino que cada uno tenía algo, pero aún así Dios los llamó y los usó a pesar de que estaban lejos de ser perfectos. Y Dios no cambió. Dios no cambió en este sentido, en esta esencia. Él no cambió. Es ese mismo Dios que llamó a estas personas imperfectas, Él lo sigue haciendo hoy, ¿sí? Y ahora Él te está llamando a vos, te está invitando, te está empujando, te está animando justamente, para que con humildad puedas
responderle a Dios y ir en oración y decirle: Señor, acá estoy yo, ¿sí? Para entregarte por completo a Él, para poder servir con amor. El llamado de Dios justamente te impulsa a vivir más allá de tu situación, a que no solo vivas en función de tu propia comodidad, sino que te entregues por completo. Dios quiere que te entregues por completo a lo que Él te está pidiendo. Que vos te puedas animar a ir más allá, que te puedas animar a servir, a amar a otros, que te puedas animar a orar por otros, que te animes a compartir con otros, que te animes a liderar, a luchar, que puedas animarte a construir algo que Dios está poniendo delante tuyo y en tus manos, que vos puedas hacerlo con amor, con humildad, ¿sí? Pero que realmente puedas estar dispuesto, que cuando Dios te llame, que puedas responder, ¿sí? Y el segundo punto es: cuando Dios te llame, no te escapes, no te escapes. Cuando justamente en el Antiguo Testamento vemos que hay 3 respuestas diferentes ante este llamado de Dios. Y todos conocemos la historia de Jonás, ¿no? El profeta Jonás representa una de esas respuestas que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Qué había dicho Jonás? Aquí estoy, Señor, pero no voy a ir, no voy a ir. Cuando Dios vio una necesidad justamente en la ciudad de Nínive, ¿a quién había elegido? A Jonás. Dios había puesto sus ojos sobre Jonás, ¿sí? Para que fuera a predicar a estas personas de esta ciudad de Nínive, personas que eran rebeldes, personas que eran pecadoras, ¿sí? Personas que estaban cegadas y que no querían darse cuenta de que había un Dios poderoso, ¿sí? Sino que ellos hacían lo que se les antojaba. Pero Dios había puesto su mirada sobre Jonás porque lo vio capaz para que hiciera lo que Dios tenía pensado. Y Él vio en Jonás esa habilidad para poder hacerlo. Él había visto, pero ¿qué problema tenía Jonás? Jonás no tenía la disponibilidad. Él no estaba disponible ¿para qué? Para aceptar esto que Dios le estaba pidiendo. Y Jonás no estaba dispuesto, y él rotundamente dijo no, no. Entonces, por favor, cuando Dios habló y se encargó, ¿no?, de decirle, le dijo: ve a Nínive, dice en Jonás 1:2, a aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hay otra traducción que dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Jonás tranquilamente podía haber dicho: sí, Señor, vos sos ese Dios poderoso, y sos mi Dios en quien yo confío, voy a hacer lo que vos me estás pidiendo. Eso podría haberlo dicho tranquilamente Jonás, pero no fue lo que pasó, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con Jonás? En lugar de tener ese corazón dispuesto, humilde y con amor a hacer responder ese llamado de Dios, ¿qué hizo? Huyó, porque él dudó, puso excusas, se escapó de Dios, justamente, él se escapó. Dice en el versículo 3 del capítulo 1 de Jonás, dice: Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis.
no se fue para Nínive, se fue a Tarsis. ¿Sí? ¿Para qué? Para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. ¿Y será que Jonás realmente pensó que podía alejarse lo suficiente de Dios, que podía esconderse de Dios? ¿Pensó realmente que al estar dentro de desde el vientre de ese pez gigante, él pensó que estaba en el mejor lugar, que Dios no lo iba a ver? ¿O pensó que Dios iba a cambiar de opinión y decir, bueno, listo, Jonás se me escapó, la verdad voy a buscar a otro? ¿Ahora? No. ¿Habrá pensado eso Jonás? Realmente no sabemos, ¿sí? Pero alguna vez seguramente vos respondiste de la misma manera, huyendo o diciendo, bueno, ya el Señor se va a cansar de mí y va a terminar eligiendo a otra persona. Pero sabés que el Señor no se cansa. Porque cuando Dios nos elige, cuando Dios desde el vientre de nuestra madre nos ha escogido con un propósito, Dios dice su palabra, que el que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. Y por más que queramos escaparnos, por más que queremos huir, no vamos a poder hacerlo. De la presencia de Dios no podemos escaparnos. Del Señor no podemos escaparnos. Porque Él tiene un propósito para nuestra vida. Y Él quiere cumplir su propósito en nosotros. Aún cuando nosotros nos neguemos, aún Dios se nos va a interponer. De una u otra manera, Él se nos va a interponer. Pero Él va a cumplir su propósito en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que estar también dispuestos, ¿sí?, a saber de que tenemos un Dios poderoso en quien podemos confiar y que no tenemos que tener miedo porque Él está con nosotros. Él es quien nos capacita, Él es el que nos elige, Él es el que nos da el valor, la valentía, ¿sí?, para poder hacer lo que Él nos pide. No estamos solos. Tal vez te sentiste, ¿no?, con la inspiración de Dios, por una invitación a hacer algo especial en su nombre, y quizás te sentiste como que eso no pudo suceder. Pero ¿sabes qué? Siempre hay algo que Dios quiere hacer. Quizás hubo diferentes situaciones en tu vida que has pasado y que vos hayas dicho, la verdad que no veo que Dios me esté respaldando. Pero para eso tenés que ir en oración a Dios. Tenés que pedirle al Señor que te dé claridad, que Él te muestre, ¿sí? Que cuando vos realmente sentís, ay, tengo que hacer esto, siento que esto me lo está diciendo el Señor, ponelo en oración, no dejes de orar, ¿sí?, hasta sentir esa paz de parte de Dios, ¿sí?, y que puedas decir, Señor, yo sé que si esto es tu voluntad, todas las puertas se van a abrir. Vos vas a ir delante mío como poderoso gigante y me vas a dar la victoria en esto que vos me estás respaldando. Por eso yo te animo a que cuando vos sientas que Dios te está llamando, que puedas responderle, pero que también cuando Dios te esté llamando, no huyas, no te escondas, sino que lo pongas en oración y que puedas decirle, Señor, dame paz y tranquilidad ante esta situación y dame las herramientas, dame las habilidades, dame la capacidad, el respaldo para poder hacerlo. Y el Señor lo va a hacer. Yo te aseguro que el Señor lo va a hacer. Si es de Dios, el Señor te va a respaldar. Pero no dejes nunca de ponerlo en oración.
y que vos puedas sentir esa paz de parte de Dios. Sabes que muchas veces debemos estar escuchando que Dios nos llama, pero muchas veces también queremos excusarnos, ¿sí? Excusarnos y no lo voy a hacer, no voy a ir. Esas son muchas veces las primeras reacciones que tenemos nosotros. Como hijos de Dios nos equivocamos y es lo primero que nos pasa. Excusarnos, decir yo no lo puedo hacer, yo no lo voy a lograr, ¿sí? Pero yo te animo a, como te decía antes, no te escondas, no te calles, no dejes de ser de bendición en el lugar donde Dios quiere ponerte. No dejes de ser de bendición para otros, ¿sí? Entonces, por eso el tercer punto es, cuando Dios te llame, sé un instrumento de bendición. Cuando Dios te llame, sé ese instrumento de bendición. Y al principio yo les dije que íbamos a ver 3 respuestas que encontramos en el Antiguo Testamento de cuando Dios te llama. Y primero habíamos visto en quién fue, en Jonás, ¿no es cierto? Esa respuesta que dijo, aquí estoy Señor, pero no voy a ir. ¿Y qué hizo? Se escapó. La segunda respuesta está en el llamado de Dios, que puede ser un poco de que no sea tan rebelde en apariencia, pero igual también es algo peligroso, ¿no? Para nuestra salud espiritual cuando no respondemos como Dios espera de nosotros, ¿sí? Dios había visto el poder opresivo que tenía el pueblo de Israel sobre el faraón, lo que hacía el faraón sobre el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Dios veía toda esa opresión. Entonces, ¿qué hace Dios? Llama ¿a quién? A Moisés, ¿sí? Y Dios dijo, dice en Éxodo 3:10, ven por tanto ahora, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. No podría ser más claro, el Señor fue específico, fue Moisés y le dijo, tenés que sacar de Egipto al pueblo de Israel, a mi pueblo, tenés que liberarlo, tenés que sacarlo de ahí. Y le estaba diciendo a Moisés, sos vos. ¿Y quién habíamos dicho que era Moisés? Moisés era un asesino. ¿Y cómo puede ser que Dios estaba llamando a este asesino? Pero Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, ¿sí? Y de todas las personas, Moisés estaba siendo elegido, y Dios le está diciendo, yo te llamé a vos, vos tenés lo que yo necesito, le decía a Dios, yo necesito un hombre como vos, y te estoy enviando a vos. Pero Moisés no fue rebelde, tan rebelde como dijo Jonás. La respuesta de Jonás. La respuesta de Moisés, ¿sí? Fue diferente. Él estaba con mucho miedo. Moisés estaba enterrado en sus inseguridades. Él creía que no podía ser ese instrumento de bendición. Entonces, pero Moisés le dijo a Dios, dice en Éxodo 3:11, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy? Moisés justamente lo primero que dijo fue que no era la persona adecuada. Después continúa en el relato, dice que él no podía hablar, que él era tartamudo, ¿sí? Y no soy lo suficientemente bueno, Alguien
sería mucho mejor que yo. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho esto? ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Moisés? No sé hablar, soy tartamuda, no me salen las palabras, me equivoco. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un propósito con tu vida. Dios te llama y quiere que vos le respondas. Dios te llama y quiere que vos no huyas. Dios te llama porque ve en vos las condiciones necesarias para que vos puedas ser un instrumento de bendición para otro. Y si Dios te llama, Dios te respalda. Entonces no dudes en el poder de Dios sobre tu vida. No dudes que aún de donde Dios te sacó y aún de cómo vos te sientas como persona, Dios te ama y Él ve un potencial hermoso en vos, con lo cual Él quiere usar, con lo cual Él quiere transformar, no solamente para bendecir tu vida, sino que también para que vos puedas ser de bendición para otros. Dios nos desafía hoy, para que nosotros también podamos decir, Señor, acá estoy, para que nosotros también no digamos más, yo no puedo, yo no sé, yo no voy a ser capaz. No, Dios quiere que vos puedas servir donde Dios te está llamando. Que no tengas ese mismo argumento que utilizó Moisés para poder escaparte de ese llamado, sino que cuando Dios nos impulsa a hacer algo, vos puedas entender esto, que aunque nos podamos sentir tentados, ¿sí?, que no le demos la razón al enemigo para que pueda salirse con la suya, porque tenemos un Dios poderoso, ¿sí?, y que realmente vos sos la persona indicada, que Dios está llamando, que Dios está eligiendo. Sentite bendecida, bendecido, privilegiada, privilegiado por ser su hija amada, por ser su hijo amado, donde Él te eligió con un propósito, donde Él te está llamando con un propósito. Sentite con ese privilegio, con ese honor de poder responder también, honrando a Dios a ese llamado. ¿Para qué? Para ser de bendición para otros. Y que vos puedas realmente, aunque digas no soy lo suficiente, o no tengo el talento, no tengo la capacidad, no tengo todo lo que vos crees, Señor, que tengo, que vos puedas ponerte en las manos de Dios y orar para que Dios saque de tu vida toda inseguridad, toda duda, todo miedo, ¿sí? Y saber de que si Él te llama, Él te va a respaldar. Si Él te envía, Él te va a respaldar. Si Él te está eligiendo a vos, es porque Él te va a capacitar para hacer eso que necesitas hacer, para hacer eso que Dios te está mandando. No dudes, no tengas miedo. Que puedas decir, aquí estoy, Señor. Que puedas decir eso y no decir, no, aquí estoy, pero envía a otra persona. Eso sácatelo de la cabeza, ¿sí? Entonces, que realmente puedas sacarte de tu vida este hecho de decir, no voy a poder. Que tu oración pueda decir, Señor, creo que yo, por mis propios medios, no lo voy a poder, pero solo por tu gracia sí lo voy a lograr, sí voy a poder, voy a superarme en esto y voy a, en tu nombre, hacerlo porque vos me estás enviando. Entonces, que vos puedas hacer esa oración con fe, arriesgándote y sabiendo de que Dios va a responderte y te va a llevar a hacer algo que no va a ser solamente natural, sino que va a ser sobrenatural, porque vos estás poniéndote en sus manos.
Y vas a poder salir de esa zona de confort, de donde vos estás muy tranquila. No, vas a empezar a ser esas personas que se arriesgan a ir por más, a ir por más porque Dios va delante tuyo. Y Isaías hizo otra oración, el profeta Isaías, cuando fue llamado, Isaías, esta es la tercera respuesta, ¿no? Cuando el profeta Isaías tuvo su llamamiento, ¿sí? Cuando Dios lo estuvo llamando, él tuvo una oración de predisposición total, ¿sí? A servir a Dios como ese instrumento de bendición para otros. Isaías en su llamado tuvo la sencillez, la humildad de responder, dispuesto a ir, ¿sí? Y conocer los detalles, sin conocer, ¿no? Sin conocer los detalles de poder ir y hacer lo que Dios le estaba pidiendo, sin saber dónde ni cuándo, pero él estaba dispuesto. Dice en Isaías 6:8, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Esa fue la respuesta de Isaías. Aquí estoy yo, envíame a mí. El profeta Isaías hizo esta oración que cambió su vida. Él, sin saber, él se puso en las manos de Dios, ¿sí? Y ahora te vuelvo a preguntar a vos, ¿estás dispuesto a hacer, estás dispuesta a hacer esta misma oración? Decirle, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Comenzamos un nuevo año, no dejes que el enemigo te abrume con la inseguridad, con el miedo, con el yo no puedo, con el yo no soy la persona indicada, que aunque esta debilidad que vos tenés no te va a dejar avanzar, no, que salí de tu lugar de confort para responder al llamado de Dios, ¿sí? Y servir con un corazón rendido a este Dios que nos ama, que puedas rendirte por completo, sin obstáculos, sin excusas, porque Dios te llamó con un propósito. Amén. Cierra tus ojos y vamos a estar orando. Señor, gracias por este tiempo donde una vez más, Señor, nos recordás que debemos estar atentos a tu llamado, pero también estar dispuestos a responderte. Aquí estoy yo, envíame a mí, porque vos sos el que va delante nuestro como poderoso gigante, acompañándonos, capacitándonos, respaldándonos, ayudándonos, sosteniéndonos. Nos alentás a atrevernos a más. Gracias por habernos elegido con un propósito. Queremos ser fieles a tu llamado. Como hijos tuyos queremos ser instrumentos de bendición para otros, para que otros también puedan conocerte y que otros también puedan glorificar tu nombre, Señor. Usa que nuestras vidas sean de bendición, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Gracias por haber estado del otro lado conectado. Gracias por haber estado escuchando esta palabra, que puedas seguir meditando y que puedas estar atento a lo que Dios quiere con tu vida, a ese llamado, que puedas estar dispuesto a responder, ¿sí? A no huir y a ser ese instrumento de bendición para otros. Si tenés algún motivo de oración, puedes escribirnos por privado y te esperamos el domingo en la reunión principal a las 11 horas de manera presencial por nuestros canales de YouTube y Facebook, ¿sí? Y nos volvemos a encontrar y continuamos el próximo miércoles con esta nueva serie. Te bendigo a ir por más,
a dar más de tus dones, de tu vida, de tu tiempo para honrar a Dios. Que termines súper bendecida la semana. Dios te bendiga. Chao.